Hola, somos estudiantes de tercer semestre de la licenciatura en enfermería. Mi equipo presentará el tema de Cryptosporidium, el cual está integrado por Azucena Sabino Salgado, Kenia Daniela Flores Reyes, Antonia Gutiérrez Solano y su servidora María Guadalupe Vargas Ayala. Comenzaré hablando sobre las generalidades. El Cryptosporidium es un protozoario perteneciente al Phylum Apicoplexa, intracelular, monóxeno, con fases de reproducción sexual y asexual. Este parásito es el causante de la criptosporidiosis, enfermedad considerada principalmente una parasitosis gastrointestinal, cuya principal vía de transmisión es la fecal oral, siendo el agua un importante agente para su diseminación. También puede ser adquirida al tener contacto directo con heces de animales infectados, consumir leche cruda o ensaladas vegetales mal lavadas, tener contacto de persona a persona, especialmente en centros educativos infantiles. El Cryptosporidium se encuentra en aguas contaminadas. Taxonomía. El Cryptosporidium pertenece al reino Protista, filo Apicoplexa, clase Conoidacida, subclase Coccidiacina, orden Eucoccidiorida, suborden Eimeriorina, familia Cryptosporididae, género Cryptosporidium, grupo Alveolara. Morfología. Tienen una forma o quiste parecida a una estructura esférica o ligeramente ovoidal. Tamaño. Mide de 4 a 6 micras de diámetro. Posee una doble pared. Su estructura interna está formada por 4 esporozoitos vermiformes y cuerpos residuales que no son claramente visibles. Un esporozoito es una etapa del ciclo de vida de un parásito protozoario durante el cual puede infectar a nuevos huéspedes. Especies del Cryptosporidium. Se han reconocido alrededor de 20 especies de este agente, pero la más común en humanos es el Cryptosporidium parvum, el cual cuenta con 2 genotipos. El tipo 1 es el humano y el tipo 2 es el bovino. En esta tabla se pueden observar algunas especies de Cryptosporidium que, como les comenté, la más común en humanos es la Cryptosporidium parvum, la cual cuenta con 2 genotipos, y la otra es la Cryptosporidium omnis, que también es una especie que se puede presentar en humanos. Epidemiología. La infección es autolimitada en personas inmunocompetentes, pero potencialmente letal en pacientes inmunosuprimidos. Los grupos más susceptibles son los adultos mayores, las personas inmunodeficientes y los niños pequeños. Actualmente es considerada la segunda causa de diarrea en niños, seguida por las infecciones producidas por rotavirus. En países en vías de desarrollo existe una alta prevalencia del parásito, donde la mayoría de las infecciones son asintomáticas o maltratadas. La prevalencia de la enfermedad en países industrializados oscila entre el 0.1 y el 27.1%, con una media de 4.9%. En países en desarrollo los resultados varían entre el 0.1 al 31.5%, con una media de 7.9%. Enfermedades asociadas. La principal enfermedad ocasionada por este parásito es llamada criptosporidiosis.
ya que presenta un cuadro clínico en el cual se ve afectado todo el tracto digestivo o todo el sistema digestivo. Esta enfermedad desencadena varias enfermedades más, en la cual encontramos que se asocia el desequilibrio electrolítico, el cual se presenta a causa de las diarreas intermitentes que están presentes en esta enfermedad. Encontramos también que los pacientes más vulnerables a padecer desequilibrio electrolítico son aquellos pacientes que padecen el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. A ello también se asocia el retardo en el crecimiento o, como mejor se conoce, retraso del crecimiento. Esto es dado mayormente en pacientes pediátricos, ya que se encuentran en pleno desarrollo y crecimiento. A esto también se desarrolla anorexia, gracias a la pérdida de peso significativa. A causa de este parásito, el paciente pierde el gusto por el alimento y deja de consumirlo. Tenemos asociado también lo que es la parasitosis fulminante, que es cuando el parásito comienza a apoderarse más del tracto digestivo y comienza a reproducirse aún más. La enfermedad extraintestinal es otra de las enfermedades que se asocia a este parásito, en el cual encontramos que se presenta inflamación en la vesícula biliar, inflamación en el tracto respiratorio, inflamación en el hígado y, por último, inflamación en el páncreas. Por último, encontramos que una de las enfermedades que se asocia a este parásito es la desnutrición, que es la consecuencia de la mala absorción de los nutrientes en el tracto intestinal. Gracias a este parásito, todo nuestro sistema digestivo se ve afectado, ocasionando este tipo de enfermedades. Ciclo biológico de Cryptosporidium. Es un parásito monoxeno, es decir, que solo necesita un huésped para desarrollar su ciclo de vida. Su fase infectante son los oquistes maduros que se expulsan en las heces de animales enfermos y están listos para infectar a otros animales sin que sufran transformaciones externas alguna. Al ser ingeridos, los oquistes liberan esporozoitos. Posiblemente el desenquistamiento se favorezca por la digestión de la pared quística en el conducto gastrointestinal del nuevo huésped. Los esporozoitos liberados infectan células epitetales del intestino delgado para transformarse en trofozoitos. Los trofozoitos y todos los demás estadios del parásito se encuentran únicamente en la superficie de varias membranas epitetales, nunca dentro del citoplasma de estas células o debajo de la capa epitetal. Generalmente el desarrollo ocurre en el epitelio gastrointestinal, pero en las aves puede ocurrir un epitelio traqueal. En la fase siguiente, los trofozoitos sufren 3 divisiones para formar 8 merozoitos. Estas estructuras se llaman equisonte de primera generación. Posteriormente, los 8 merozoitos formados son liberados e infectan otras células epitetales. En estas últimas cambian de forma, se redondean y sufren 2 divisiones nucleares para formar el equisonte de segunda generación, que consiste 4 merozoitos de segunda generación. La existencia de 2 generaciones de equisontes fue hallada en estudios hechos en cobayos infectados con heces que contenían oquistes de Cryptosporidium y ulteriormente se buscaron las distintas fases del parásito en el conducto gastrointestinal de estos animales. Los mozoitos de segunda generación son liberados y vuelven a infectar las células epitetales. Entonces sufren diferenciación sexual, formando los microgametocitos
y los macrogametócitos, que dan origen a los gametos. Los segundos presentan pequeñas modificaciones y se convierten en macrogametos. A su vez, los microgametócitos efectúan divisiones nucleares y forman varios microgametos. El número exacto de microgametos no se conoce. Un microgameto se une a un macrogameto para formar el cigoto y este se desarrolla hasta formar un oquiste para así completar el ciclo de la vida. Respuesta inmunitaria. Los humanos y los animales infectados natural o experimentalmente con Cryptosporidium desarrollan respuesta específica a través de producción de inmunoglobina G, A, M y E. Nos dice que en los bovinos infectados experimentalmente se observan anticuerpos en el suero de 6 a 7 días después de la inoculación. Las inmunoglobinas G se establecieron 6 días después de la infección y permanecieron hasta el final de la misma. También las inmunoglobinas A y las M mostraron pequeños cambios. Todos los niveles de inmunoglobina G, A, M aumentan 5 a 6 días después de la infección, alcanzando su pico de los 8 a los 14 días para después disminuir. En infecciones experimentales en animales de laboratorio, los títulos de anticuerpos aumentan significativamente 2 semanas después de la inoculación y permanecen altos hasta 8 semanas después. También los animales desafiados por reinoculación por ococitos de Cryptosporidium también han mostrado ser resistentes.